Imaginemos esto. Una industria gigantesca invierte millones y millones de dólares en inteligencia artificial. Instalan unos servidores enormes, alimentan modelos matemáticos con cada métrica, cada estadística imaginable, todo para predecir un solo partido de fútbol. Sí, o sea, un nivel de procesamiento bárbaro. Exacto. El algoritmo cruza datos, procesa todos los historiales y te entrega un veredicto casi absoluto sobre quién va a ganar. Las máquinas juran que tienen al vencedor indiscutible. Pero luego el árbitro pita al inicio. 22 humanos empiezan a correr y de repente un solo gol en el minuto 7 hace que esa supercomputadora multimillonaria se vea como una calculadora descompuesta de los años 80. Es un escenario que de verdad expone la fragilidad de nuestras certezas tecnológicas. Creemos que el análisis masivo de datos ya domesticó al deporte, digamos, que ya no hay sorpresas, solo probabilidades puras. Ajá. Pero el caso que vamos a analizar hoy demuestra que la realidad en la cancha sigue siendo maravillosamente indomable. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Para quienes nos escuchan y buscan sacar la carnita de lo que realmente ocurrió, nuestra exploración detallada de hoy nos lleva directo al 28 de marzo de 2026. Estadio BMO Field, en Toronto. Así es, un partido amistoso crucial de preparación para el Mundial. Por un lado tenemos a la selección de Haití, los Granaderos, y por el otro a Túnez, las Águilas de Cartago. El marcador final fue un 0-1 a favor de Túnez, pero, a ver, el objetivo de esta sesión no es nada más leer una crónica deportiva. Claro que no. Queremos rescatar las joyas de información de los reportes técnicos para resolver un misterio enorme. ¿Por qué los modelos predictivos más avanzados fallaron tan estrepitosamente al dar a Haití como el claro favorito? Y fíjate que no estamos hablando de un fallo por un margen pequeño, ¿eh? No es de esos errores que dices, bueno, entra en el margen estadístico aceptable. No, para nada. Fue una discrepancia monumental entre el paisaje analítico previo y la ejecución táctica que realmente se vivió durante esos 90 minutos. O sea, las proyecciones no solo se equivocaron de ganador, se equivocaron en la lectura completa de lo que iba a suceder. Totalmente. Y empecemos revisando los números fríos, porque la forma en que la realidad se rebeló contra la estadística es digna de estudio. A ver, suéltalos. Según los datos de la plataforma SportsMole, los modelos le otorgaban a Haití una probabilidad de victoria del 39.5%. Bastante alto. Sí, y a Túnez le daban un 36.1%. Y la inteligencia artificial fue más allá, calculando que el marcador más probable era un triunfo de Haití por 2-1. ¡Wow! Con casi un 9% de probabilidad. Y seguido de un 1-0, también para los caribeños. El contraste es brutal cuando vemos que el resultado real, ese 0-1 con el que Túnez se llevó el encuentro, apenas registraba un 7.6% de probabilidad en las miles de simulaciones previas que hicieron. O sea, nada. Para la máquina era un escenario casi anecdótico, algo que no iba a pasar. Pero a ver, aquí hay algo que simplemente no me cuadra y quiero ponerlo sobre la mesa. Si revisamos el ranking oficial de la FIFA justo en el momento del partido, Túnez era el número 44 del mundo. Ajá. Y Haití estaba casi 40 lugares más abajo. Estaba estancado en el puesto 83. ¿Por qué una base de datos que supuestamente es súper objetiva insiste en que el equipo peor clasificado por tanto margen es el favorito indiscutible? Suena a que el algoritmo estaba ignorando por completo el peso histórico. Lo fascinante aquí es entender exactamente qué tipo de dieta de datos estaban consumiendo estas máquinas, porque un algoritmo moderno no lee la camiseta ni respeta la jerarquía histórica. Claro, no le importa la historia. Exacto. Se alimenta de rachas y de tendencias inmediatas. Y este modelo en particular, fíjate, se obsesionó con dos factores. El primero fue la avalancha de goles que Haití consiguió en sus recientes eliminatorias de la CONCACAF. Mostraron una capacidad destructiva frente al arco enorme. Traían mucho vuelo. Sí. Y el segundo factor fue la debilidad histórica de Túnez al jugar como visitante frente a selecciones con un biotipo muy físico, donde solían conceder goles con bastante facilidad. Entiendo el punto, pero la verdad me parece una lectura muy ingenua por parte de la tecnología. Es como pedirle a una inteligencia artificial que analice la partitura de una sinfonía clásica perfecta. Ajá. Y le pides que anticipe cada nota. Y de repente los músicos deciden tirar las hojas y empezar a tocar jazz improvisado. Totalmente. La partitura ya no sirve de nada.
La inteligencia artificial vio a Haití goleando a equipos de su confederación y asumió que harían exactamente lo mismo contra una defensa africana experimentada. Sin considerar que Túnez venía de foguearse jugando contra potencias europeas. Exactamente. Es una analogía muy acertada. O sea, el algoritmo proyectó un escenario donde el músculo de Haití iba a aplastar sistemáticamente a la defensa de Túnez. Pero el punto ciego de cualquier modelo matemático es la incapacidad de prever la adaptación humana. Sí, no tienen esa flexibilidad. Una máquina calcula promedios históricos. No puede anticipar que un director técnico decida cambiar todo su esquema táctico basándose en un evento fortuito al mero inicio del juego. Y ese evento es precisamente el cortocircuito del que hablábamos al principio. Minuto 7 del partido. La jugada que rompió los servidores. Esa fue clave. Hay un pase filtrado desde el mediocampo por obra de Ismael Garbi, que es el motor creativo de Túnez, y encuentra a Sebastián Tunekti. Tunekti es un delantero súper interesante, nacido en Noruega, que juega para el Celtic en Escocia. Un perfil muy particular. Sí, bastante. Recibe, saca un derechazo impecable a la escuadra superior y marca. 0-1. Ese instante es el fin de la predicción y el comienzo de la estrategia pura. Porque en el fútbol internacional, encontrar un gol al minuto 7 no es solo una ventaja en la pizarra. No, te cambia todo el panorama. Es una licencia táctica. Le entregó en bandeja de plata al técnico tunecino, Sabri Lamouchi, la justificación perfecta para implementar lo que mejor domina, que es un bloque medio defensivo absoluto. Se echaron para atrás, pero de forma ordenada. A partir de ese segundo, Túnez renunció a la expansión ofensiva y obligó a Haití a intentar derribar un muro de contención durísimo. Hagamos una pausa ahí, porque quienes no viven respirando táctica deportiva podrían perderse un poco con los términos. Para visualizar un bloque medio, imaginemos que Túnez le regaló amablemente los primeros 30 o 40 metros de la cancha a Haití. Les cedieron el terreno. Les dijeron, tengan el balón en su zona, no nos importa. Pero justo en el medio campo, construyeron un muro humano, denso y compacto, cerrando absolutamente cualquier línea de pase hacia el área de peligro. Literalmente un embudo. Exacto. No presionan al portero, pero asfixian a cualquiera que intente cruzar el círculo central. Así es una trampa psicológica y espacial. Y las estadísticas finales del partido demuestran cómo Haití cayó redondito en ella. Terminaron con el 51% de la posesión del balón. Generaron 11 tiros totales, mientras que Túnez solo tuvo 9. ¿En papel Haití dominó? Claro, la lógica matemática dictaría que quien tiene el balón y dispara más, gana. Sin embargo, de esos 11 intentos haitianos, solo 2 fueron al arco. Híjole. A esta frustración estadística se le conoce como el déficit de conversión. Y es un déficit que pesó como plomo en la cancha, porque no es solo fallar, es tener el control territorial, es merodear el área rival constantemente y no tener la claridad para hacer daño real. Y la desesperación que eso genera. Sí, Adem Areus y Mortaza Benouanes, los defensas de Túnez, se dedicaron a despejar centros frontales toda la noche, que es lo más fácil para una defensa bien plantada. Totalmente. El déficit de conversión es el síntoma de un equipo que confunde la tenencia del balón con el dominio del juego. Y aquí es donde la figura de Elie Eskiri, el capitán de Túnez, se vuelve monumental. Fundamental su rol. Eskiri no solo corría para chocar, su trabajo fue quirúrgico. Funcionó como el verdadero corazón táctico del bloque medio. Porque muchas veces escuchamos esto de que un jugador controla el mediocampo, pero suena como a magia, ¿no? Sí, suena abstracto, pero lo hizo escaneando constantemente su entorno y cortocircuitando las conexiones de Haití. Si el contención haitiano levantaba la cabeza, Shiri ya estaba bloqueando la línea de pase directa hacia los delanteros. ¿Les leía la mente? Casi. Y junto con Rani Khedira, Shiri se encargó de hacer marcajes en zona muy agresivos cuando el balón entraba a su territorio. Absorbieron la velocidad caribeña, obligándolos a jugar de lado a lado, digamos, en forma de U. Ajá, sin dejarlos penetrar por el centro jamás. Exacto. Puras vueltas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cuando obligas a un equipo físico a jugar en U sin profundidad, la impotencia empieza a notarse en el cuerpo. El juego se transformó en una batalla de desgaste enorme. Se volvió superfísico. Se volvió áspero. Las faltas comenzaron a llover porque Haití intentaba frenar con golpes las pocas veces que Túnez salía de su cueva.
Vimos a Jan Rigner Belegar de llevarse una tarjeta amarilla rapidísimo, apenas al minuto 17. Sí, por pura frustración. Y luego Ricardo Ade, el capital haitiano, se gana otra amonestación igual por frustración en el 34. Era la radiografía de un choque de estilos llevado al límite de la tolerancia física. Haití quería un juego de transiciones veloces, de poder a campo abierto. ¿A lo que están acostumbrados? Claro, pero al verse forzados a resolver un rompecabezas en espacios reducidos, la disciplina empezó a fracturarse. Y esa fractura llegó a su punto de quiebre en el minuto 93, ya en la compensación. Danley Gignac comete una falta táctica desesperada, súper rústica, para cortar una salida de Túnez y se va expulsado por doble amarilla. Una lástima. Fue la imagen perfecta de un equipo que se quedó sin ideas. Y vaya que Sebastián Millet, el técnico de Haití, intentó sacudir el árbol desde el banquillo en el medio tiempo. Millet hizo lo que mandaba el manual ante un bloque medio, Mandó a la cancha a Dukens Nason y le dio su debut internacional a Wilson Isidore, que es un delantero muy potente que juega en la liga inglesa. Buscando el choque físico. Buscaba presencia dentro del área para ganar balones aéreos y forzar a Túnez a retroceder más cerca de su portero. Eso es cierto. Arrinconaron a las Águilas de Cartago, pero el resultado fue exactamente el mismo. Estrellarse repetidamente contra un muro ordenado. No tenían la ganzúa táctica para abrir la cerradura. Porque cuando un equipo con la madurez competitiva de Túnez decide bajar la cortina y defender una ventaja mínima, la fuerza física ya no sirve. Se necesita otra cosa. Se requiere imaginación, pases de primera intención, triangulaciones rápidas, herramientas que Haití simplemente no logró coordinar bajo esa presión. Ahora bajemos un poco el ritmo porque quiero llevar esta conversación hacia un ángulo completamente distinto. A ver, dime. Hemos hablado de táctica, de algoritmos fallidos y de bloques defensivos, pero había un peso invisible en la cancha esa noche que ningún modelo predictivo en el mundo está programado para cuantificar. El contexto, claro. El escenario físico era el BMO Field. La asistencia oficial marca 13.408 personas, y quienes estuvieron ahí describen un ambiente eléctrico, una localía absoluta impulsada por la enorme y apasionada diáspora haitiana en Norteamérica. El estadio estaba teñido de azul y rojo por completo. Aunque estaban en Canadá, los granaderos jugaron de locales en cuanto a energía y apoyo en las gradas. Pero ese apoyo venía envuelto en una tragedia inmensa. Las fuentes reportan que justo ese mismo fin de semana, Haití atravesaba uno de los episodios más oscuros de su crisis sociopolítica. Un tema muy delicado. Demasiado. Se documentó que la pandilla conocida como Grand Grif llevó a cabo una masacre en la región de Artibonite, asesinando a más de 20 civiles, quemando hogares y dejando un rastro de terror profundo en la población. Toda la nación estaba de luto y en estado de shock. Es una realidad desgarradora, y es fundamental mencionarla para entender el ecosistema mental del partido. Exacto. Y aquí es donde a mí la industria del análisis de datos me parece, no sé, hasta cínica. Un modelo predictivo es al final del día una granja de servidores fríos en algún sótano. Sí, máquinas sin contexto. ¿Cómo pretenden calcular el resultado de un partido, ignorando que la Selección Nacional de Haití dejó de ser solo un grupo de futbolistas para convertirse en ese instante en el único símbolo de resiliencia de un país en llamas? Esos 11 jugadores salieron a la cancha cargando el luto y la desesperación de millones de personas. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología deportiva, encontramos la verdadera falla de las máquinas. La carga sociopolítica extrema no se puede promediar. No hay algoritmo para eso. No, ni de broma. Y fisiológicamente funciona como un arma de doble filo brutal. Por un lado, te otorga una reserva de energía sobrehumana. Eso explica por qué Haití no dejó de correr y presionar hasta el minuto 90, mostrando un despliegue físico impresionante. Pero esa misma carga cobra un impuesto altísimo en la mente, ¿no? Absolutamente. Genera niveles de cortisol inmanejables. Cuando un atleta siente que su actuación tiene que compensar el sufrimiento de su país, la tensión muscular aumenta. Todo se vuelve más rígido. Y ahí es donde volvemos al déficit de conversión. Esa incapacidad de Haití para definir frente al arco, con 11 tiros y solo 2 a puerta, no es una mera deficiencia técnica. Es la prisa, es la ansiedad. Es la presión de no fallarles. Es ese milisegundo extra de tensión en el tobillo antes de patear porque el jugador siente que no puede fallar. Las computadoras asumen que están simulando el comportamiento de robots. Ignoran que el miedo a decepcionar a una nación entera altera la toma de decisiones en fracciones de segundo. ¡Qué fuerte! Y toda esta disección nos obliga a mirar hacia el futuro.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Para nuestra audiencia, que ya se está preparando para la fiebre mundialista, ¿por qué es tan valioso diseccionar un amistoso jugado un sábado por la noche en Toronto de cara al formato gigante del Mundial 2026? Pues mira, porque este partido no fue solo un amistoso, fue un simulacro de supervivencia a escala real. Pensemos en el acomodo de los grupos para el Mundial. Ajá. Túnez quedó sembrado en el grupo F, un sector complicadísimo donde chocarán contra la velocidad inagotable de Japón, la maquinaria ofensiva de los Países Bajos y un equipo europeo sólido. Un grupo de la muerte prácticamente. Y para el técnico Lamucci, este 0-1 en Canadá fue la validación absoluta de su sistema. Demostraron que se sienten cómodos no teniendo el balón, que pueden sufrir, recibir el impacto físico y ganar con un solo latigazo. Así es. Si vas a jugar contra la naranja mecánica de los Países Bajos, saber construir un muro defensivo impenetrable no es una opción, es un requisito de supervivencia absoluto. Y por la otra moneda tenemos el panorama de Haití. Ellos están ubicados en el grupo C, junto a Brasil, Escocia y Marruecos. Y aquí está la lección más importante de toda esta sesión. A ver, Fue un espejo casi profético de lo que van a enfrentar contra Marruecos en la fase de grupos del Mundial. Claro, porque Marruecos es otro representante del norte de África que comparte un ADN táctico muy similar al de Túnez. Son equipos súper reactivos, de un rigor defensivo espectacular y transiciones muy organizadas. Tal cual. Si Haití no aprovecha este golpe de realidad para descifrar cómo desarticular un bloque bajo, si no aprenden a calmar la ansiedad en el último tercio de la cancha para transformar el dominio territorial en goles, el escenario ante Marruecos va a ser una pesadilla idéntica. La historia se va a repetir. El ímpetu, el corazón y el músculo son necesarios, claro, pero frente a selecciones ordenadas que disfrutan jugar con la desesperación ajena y el reloj, no son suficientes. Este amistoso fue una radiografía que les mostró exactamente qué necesitan curar antes de que comience el torneo oficial. para quienes nos escuchan, esto es precisamente lo que marca la diferencia entre solo ver un partido y realmente entender el deporte. El fútbol es un rompecabezas multidimensional, ¿verdad? Sin duda. Es la danza entre una táctica reactiva brillante y un ímpetu físico ciego. Es el control mental para ejecutar frente a la adversidad y la comprensión de que hay un peso humano incalculable en la espalda de quienes visten los colores de una nación. Haití derrochó pasión y esfuerzo, pero Túnez impartió una clase magistral de cinismo táctico y eficiencia clínica. Fue la victoria absoluta del pragmatismo humano sobre la arrogancia de la estadística predictiva. Nos recordó que, por más avanzados que sean los cálculos, la adaptabilidad instintiva en el campo de juego siempre tendrá la última palabra. Lo cual nos deja con una idea fascinante, algo para que nuestra audiencia mastique y analice por su cuenta. A ver, cuéntanos. Hemos documentado en esta sesión cómo una industria multimillonaria de inteligencia artificial se equivocó rotundamente al predecir un solo partido amistoso, simplemente porque una máquina no puede calcular el efecto dominó de un gol temprano, ni la estrategia de un entrenador para cerrar un partido, ni mucho menos el inmenso peso del luto de una nación en las piernas de los jugadores. Es un punto tremendo. Entonces, si los algoritmos colapsaron ante un solo encuentro, ¿qué tan frágiles serán realmente estas inmensas bases de datos predictivas cuando empiece el nuevo megaformato del Mundial 2026 con 48 equipos? Va a ser un caos para las máquinas. Imagínense, con la integración de tantas naciones debutantes, cada una cargando presiones sociopolíticas únicas y con choques de escuelas tácticas inéditas en la historia del torneo. ¿Será este el mundial que finalmente rompa a las supercomputadoras y nos devuelva para siempre la hermosa y caótica magia de lo impredecible? Qué buena pregunta. Se los dejamos de tarea para reflexionar rumbo al verano.